Proverbios capítulo 1. La sabiduría que viene de Dios. Proverbios capítulo 1 habla de la importancia de la sabiduría y el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hay que saber quién escribió Proverbios, es una pregunta que nos debemos hacer. Principalmente fue escrito por Salomón. Su propósito es enseñar sabiduría. La sabiduría nos ayuda a tomar unas buenas decisiones en nuestra vida. ¿Qué es la sabiduría? No es solo conocimiento, es aplicar la verdad de Dios en la vida diaria. Nos guía por el camino correcto. ¿Qué es el temor de Jehová? Es respetar, honrar y obedecer a Dios. Es el fundamento de una vida sabia. Sin Dios, la verdadera sabiduría no existe. La importancia de escuchar el consejo. Dios nos llama a escuchar la instrucción. Los padres y líderes pueden guiarnos. La corrección trae crecimiento. Esos proverbios nos invitan a cuidarnos de las malas influencias, a no seguir a quienes nos invitan al pecado. Las malas compañías pueden alejarnos de Dios. Debemos elegir bien nuestras amistades. En otra parte habla de la sabiduría clama en las calles. Es cuando Dios habla y advierte a las personas, cuando su voz está disponible para todos. Él desea que volvamos a su camino, que no nos perdamos y que sigamos por las sendas de su sabiduría, su conocimiento y vivamos una vida sabia. Hay consecuencias de rechazar a Dios. Ignorar la sabiduría trae dolor. Dios nos advierte por amor. También tomar decisiones negativas tiene sus consecuencias. Como hay bendiciones por la obediencia, hay consecuencias negativas por la desobediencia. La bendición de escuchar a Dios trae una seguridad espiritual, nos da una paz en medio de las dificultades, nos brinda protección y dirección divina. Tenemos que concluir en este capítulo y traer una reflexión, la cual te haré unas preguntas. ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Estoy rodeado de personas que me acercan a Cristo? ¿Estoy viviendo con sabiduría? Te las dejo para que analices cómo estás actuando en este momento, si estás cerca de vivir de acuerdo a la vida que Dios quiere que tengamos. Te regalo una frase que sería: la verdadera libertad comienza cuando seguimos la sabiduría de Dios. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amonestaciones de la sabiduría. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren: ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se entenderá la arreante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas del todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de la puerta de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia.
Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniera lo que teméis. Cuando viniera como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegara como un torbellino, cuando sobre vosotros viniera tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyera habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Bueno, empezaré desglosando cada uno de los proverbios y así entenderemos más a fondo. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Este versículo nos presenta a Salomón, hijo de David y rey de Israel, como el autor de los proverbios. Los proverbios son enseñanzas sabias que nos ayudan a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Seguimos con para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Este versículo nos dice que la Biblia nos enseña sabiduría y disciplina, nos ayuda a entender las enseñanzas profundas y complejas de la vida. En el versículo 3, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Nos quiere decir que la Biblia nos enseña cómo vivir de manera justa e equitativa. Es como una guía para la vida. En el versículo 4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Este versículo nos dice que la sabiduría de Dios nos da la capacidad de tomar decisiones correctas y justas. Nos ayuda a entender lo que es correcto y lo que es incorrecto y nos guía en la vida. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. En este versículo 5 nos quiere hablar este versículo indicando que las personas sabias pueden seguir aprendiendo y los entendidos obtener más guía. Es como la escuela, siempre hay algo nuevo por aprender. Dios siempre tiene más para enseñarnos. En el versículo 6 encontramos para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Este versículo nos dice que la Biblia nos ayuda a entender las enseñanzas más profundas y complejas, como un rompecabezas. Cada pieza, o sea, versículo tiene un significado y propósito. En el versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor del Señor es el inicio de la sabiduría. Quiere decir que respetar a Dios es el primer paso para ser sabios. Al ver a Dios como origen de toda la sabiduría, entendemos mejor el mundo y nuestra vida. Pasamos al versículo 8, donde ya empiezan las amonestaciones de la sabiduría. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. En este versículo la Biblia nos dice que debemos escuchar y respetar la enseñanza de nuestros padres. Eso es importante para vivir una vida que agrada a Dios. En el versículo 9, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. La Biblia nos dice que seguir las enseñanzas de nuestros padres es como una hermosura, una corona o un collar. Eso significa que nos dará honor y belleza. En el versículo 10, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Cuando alguien te incita a hacer algo malo, no cedas. Dios quiere que sigas su camino de justicia y amor, no el camino del pecado. En el versículo 11, si dijeran, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Este versículo nos advierte sobre unirse a aquellos que hacen el mal. Dios quiere que sigamos su camino de justicia, amor, no el camino del mal. En el versículo 12, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Este versículo alerta sobre las malas amistades
advirtiendo no unirnos a quienes hacen mal, ya que podríamos ser consumidos por sus acciones, como una tumba a los muertos. Resalta la importancia de elegir bien a nuestras amistades y evitar malos caminos. En el versículo 13, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojo. Este versículo nos advierte sobre la tentación de obtener riquezas de manera rápida y deshonesta. Dios quiere que trabajemos duro y seamos honestos. Versículo 14. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Este versículo nos advierte sobre unirse a aquellos que hacen el mal. Nos dice que no debemos compartir en sus ganancias injustas. Es importante elegir sabiamente nuestras amistades y evitar a aquellos que nos llevan por mal camino. En el versículo 15, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Este versículo nos advierte que no debemos seguir a aquellos que hacen el mal. Es como si Dios nos dijera, no vayas por el camino equivocado. Es importante escuchar a Dios y seguir sus enseñanzas para vivir una vida justa y buena. En el versículo 16, porque sus pies correrán hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Este versículo nos advierte sobre las malas compañías. Nos dice que debemos seguir a aquellos que buscan hacer el mal y derramar sangre inocente. Es importante elegir el bien a nuestros amigos y evitar a aquellos que nos llevan por el mal camino. Versículo 17. Porque en vano se entenderá la red ante los ojos de toda ave. Este versículo nos advierte sobre las trampas obvias del pecado. Al igual que un pájaro no se lanza a una red visible. No debemos caer en pecados evidentes. En el versículo 18. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienden lazo. Este versículo nos advierte sobre las trampas que nos ponemos a nosotros mismos cuando elegimos el camino del mal. Es como si estuviéramos cazándonos a nosotros mismos. En el versículo 19, tales son las sendas del todo, es el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. En este versículo nos enseña que la codicia puede llevarnos a la ruina, al igual que los ladrones que se destruyen a sí mismos por robar. La codicia puede destruir nuestras vidas. Versículo 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. La sabiduría es como una persona que grita en las calles, pidiendo que la escuchemos. Dios quiere que aprendamos y crezcamos en sabiduría. Versículo 21. Claman los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. La sabiduría de Dios se proclama en lugares públicos, como las calles y las plazas. Dios desea que todos escuchen su sabiduría y la sigan. Versículo 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Este versículo nos advierte sobre la ignorancia y la burla hacia la sabiduría de Dios. Nos insta a escuchar y aprender de Dios en lugar de ignorar sus enseñanzas. Versículo 23. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Dios siempre está dispuesto a guiarnos si estamos dispuestos a escuchar. Él nos da sabiduría y entendimiento si le pedimos. Versículo 24. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Dios siempre está dispuesto a guiarnos y darnos sabiduría, pero si no escuchamos e ignoramos su voz, Él se entristece. Es importante prestar atención a lo que Dios nos dice. Versículo 25. Si no desechas todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Este versículo nos dice que Dios nos da consejos y orientación, pero a veces no las escuchamos o los ignoramos. Es importante prestar atención a lo que Dios nos dice. Versículo 26. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniera lo que teméis. Dios nos advierte que si ignoramos su sabiduría, Él no nos ayudará cuando enfrentemos problemas. Es importante escuchar y seguir sus enseñanzas. Versículo 27. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegara como un torbellino, cuando sobre vosotros viniera tribulación y angustia.
Cuando los temores de Dios advierte que lleguen, serán demasiado tarde para buscar su ayuda. Es importante escuchar y seguir a Dios ahora, antes de que lleguen los tiempos difíciles. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. En este versículo 28, este versículo nos dice que si desoímos la sabiduría de Dios y seguimos nuestro camino, puede que Dios no nos responda en tiempos difíciles. Resalta la importancia de seguir la sabiduría divina desde el inicio. Versículo 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Este versículo nos enseña que si rechazamos la sabiduría y el temor a Dios, también rechazaremos su protección y sus bendiciones. Es importante buscar a Dios y su sabiduría. Versículo 30. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía. Este versículo nos enseña que Dios nos da sabiduría, pero si la rechazamos, no podemos esperar su ayuda cuando las cosas se ponen difíciles. Es importante escuchar a Dios. Versículo 31. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Este versículo nos advierte sobre las consecuencias de ignorar la sabiduría de Dios. Si elegimos no escuchar a Dios, terminaremos sufriendo las consecuencias de nuestras propias decisiones equivocadas. Versículo 32. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. La Biblia nos advierte que ignorar la sabiduría de Dios puede llevarnos a la ruina. Es importante escuchar y seguir sus enseñanzas para vivir una vida plena y bendecida. Versículo 33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Este versículo nos dice que si escuchamos a Dios y seguimos sus enseñanzas, viviremos en paz y no tendremos miedo. Es una promesa de seguridad y tranquilidad para aquellos que eligen seguir a Jesús. Este fue un resumen práctico de lo que es Proverbios capítulo 1. Espero les haya servido, espero que sigan viendo nuestros videos y así podamos conocer juntos la palabra de Dios. En nombre de Cristo Jesús, amén.